No sabía por qué estaba mintiendo. Tal vez era por atención, tal vez por entretenerme, o tal vez era una sociópata. Siempre había sido la niña perfecta. Era inteligente, sana, feliz. Tenía una familia amorosa y mi vida parecía perfecta. Claro, había tropiezos en cuanto a mi salud mental, pero en general diría que tuve una infancia ejemplar. Pero miento. Y mucho. Algunas pequeñas, otras grandes. Para darte una idea de qué tan grave es, me di cuenta de que cambié algunas cosas de esta historia cuando la escribí. Aunque regresé a cambiarlas, puedo ver que mi problema ha estado conmigo desde el principio, aunque no pensaba mucho al respecto antes. Las mentiras empezaron siendo pequeñas. Decía cosas como, tengo un amigo que va a otra escuela, o me siento mal, me quiero quedar en casa, o que tenía $1 más de lo que en realidad tenía. Pero estas mentiras empezaron a convertirse en cosas más grandes. No hacían daño a nadie, pero crecieron. Mentiras como, tengo poderes mágicos, o vivo en una casa enorme con una mucama que lava mi ropa, o mis abuelos eran de la realeza. Como aún tenía 11 años, esas mentiras nunca fueron motivo de alarma, así que pensé, a nadie le hago daño si digo algunas mentiras. Un día no quería ir a clases. Cuando mis papás me preguntaron por qué, mentí y dije que alguien en la escuela me había estado molestando y golpeándome, diciendo cosas. Claro que mis papás se asustaron y me dijeron que ellos se encargarían si yo les decía qué niño o niña era. Me asusté porque no quería meterme en problemas por mentir, así que les dije el primer nombre que me vino a la mente, Eli. De inmediato me pidieron que les mostrara dónde me había estado pegando. Me acordé que un par de días antes me había golpeado con una mesa, así que les mostré ese moretón. Me subí la ropa y les mostré el golpe. Mis papás se veían devastados. Mi mamá soltó un par de lágrimas y me dijo, te prometo que no tendrás que lidiar con esto nunca más. Un par de minutos después, y mi mamá ya había hecho una cita con el director. Mientras yo estaba en casa, mi mamá había ido con el director a decirle mi mentira. Eli fue suspendida y yo, claro que me sentía mal. No quería que esto llegara tan lejos, pero algo dentro de mí me convenció que realmente sí había pasado todo y que Eli se lo merecía. Todos creyeron mi historia y pronto, yo también. Mis mentiras continuaron el resto del tiempo en la escuela, y antes de que me diera cuenta, cuando estaba en preparatoria, la primera persona que conocí ya conocía información falsa de mí. Las mentiras que habían empezado como mi familia tiene menos dinero que otras o pude entrar a esta escuela porque tengo una beca, se convirtieron en mentiras acerca de mi salud mental y experiencias en mi escuela anterior. Convencía a los demás que no tenía amigos desde segundo año y que había caído en depresión y casi me había suicidado. No sabía por qué estaba mintiendo. Tal vez era por atención, tal vez por entretenerme o tal vez ¿era una sociópata? Tenía sentido. Mi primer beso se sintió vacío. No tenía razón para sentirme mal acerca de quienes se creían mis mentiras y honestamente sentía que era mejor que los demás. Esta idea me rompió. Así que decidí que si no podía combatirlo, me convertiría totalmente. Así que eso hice. Empecé a hacer cosas sin cuidado. Abrí una cuenta falsa de Instagram donde buscaba sentirme amada. Ya me habían escrito piropos en redes sociales y me gustaba sentirme atractiva. Así que sin pensarlo 2 veces, empecé a mandar mensajes inapropiados a extraños. Aún quería más atención, reacciones más fuertes. Así que regresé a mi cuenta personal y le envié un mensaje al primer chico que me vino a la mente. Empezamos a hablar y no estaba recibiendo atención como quería, así que empecé a decir cosas y mentir acerca de otras y empecé a mandar más fotos. Él tomaba capturas para tenerlas para él.
En un punto me pidió que si nos podíamos ver en persona. Dije que no. Pero la pregunta ya estaba ahí y no sé por qué, pero me enojaba. No puedo describir lo mucho que me estaba haciendo daño esto. Había ido de mentir a tener una horrible depresión con la que tenía que vivir todos los días. Un día tuve tanto remordimiento que consideré quitarme la vida. En un intento desesperado por arreglar mis errores, escribí en mi diario todas las cosas inapropiadas que había hecho en los últimos 2 meses. Inmediatamente sentí como si un peso enorme se me hubiera quitado de los hombros. Un par de meses después, mi mamá y yo estábamos limpiando mi cuarto y necesitaba un descanso. Mamá, tengo un poco de sed, voy a ir por un vaso de agua, ¿sí? Mi mamá asintió con una sonrisa, así que me salí del cuarto a la cocina y me serví agua. Cuando regresé al cuarto, mi corazón se detuvo. Ahí, en mi cama, estaba mi diario. Sabía exactamente en qué página estaba abierto. Mi mamá se me quedó viendo llena de lágrimas. Esto no es verdad. Pero sabía que lo era. Su expresión quedó grabada en mí y me hizo llorar como nunca. ¿Cómo? ¿Cómo? Mi mamá preguntó en voz baja. Antes de que me diera cuenta, una nueva mentira se había formado en mis labios. Sabía que me iba a salir con la mía. Su hija perfecta no podía hacer nada mal, pero yo no quería hacerlo. Por primera vez en mi vida quería ser honesta y decirle todo, pero era muy tarde. La mentira ya había salido de mi boca como agua. Un chico de mi clase me presionó para que le mandara fotos y luego me manipuló para intentar que me acostara con él. Mentí. Sabía que la verdad era que había sido mi culpa y quería retractarme, pero la mentira seguía creciendo. Le dijo a todos los demás que las cosas eran de otra manera y ahora me odian y no tengo amigos y todo porque le creyeron a él, el cristiano perfecto, y no a una chica que vive en los suburbios y tiene mala reputación. No podía creer lo que le estaba diciendo a mi mamá. La mentira salía tan fácil de mi boca y cada vez crecía más. Esa noche no pude dormir. Recuerdo tener amigos muy cercanos y por esto mi mentira no iba a ser creíble. Así que el siguiente día fui a la escuela y terminé mi relación con mis amigos para que me creyeran. Mis papás dijeron en la escuela el problema que había tenido con el chico y nos hablaron a él y a mí a la oficina del director, donde estaban nuestros padres y una oficial de la policía esperándonos. Ahí fue donde descubrí que él ya había hecho esto antes, y como éramos menores, él estaba bajo advertencia de la policía, así que se presentarían cargos. Sus padres rogaron para que retirara el cargo, declarando que él era un buen chico y que debía de haber un error. Pero la oficial de policía dijo que no. No podía creer lo que estaba escuchando. Estaba arruinando su vida. Una chica joven y estúpida estaba por arruinar el futuro de un chico, así que hice lo que sabía hacer. Era un bikini. Todos me voltearon a ver. Sus ojos y los míos se encontraron por primera vez. Lo vi por quien era. Un adolescente asustado que sabía que yo tenía el poder de afectar su futuro con una sola palabra. El enojo que sentía hacia él se había desvanecido. Perdón, ¿qué? Dijo la policía. Respiré profundamente y hablé de nuevo. No sé por qué se confundieron, lo siento mucho, pero yo no le mandé nada inapropiado. Era una foto mía en mi nuevo bikini. Sentí la mirada del oficial sabiendo que estaba intentando descifrar si estaba mintiendo. Entonces, ¿por qué era tanto alboroto si se compartía? No estaba segura si la mentira que acababa de decir funcionaría, pero esa pregunta hizo que dijera una de las mentiras más honestas que he dicho. Siempre me he sentido insegura de mi cuerpo, así que cuando escuché que no solo él la había visto, entré en pánico porque no sabía quién más la había visto. No podía verlo. No sabía si él era tan buen mentiroso como yo y si veía en él una mirada confundida. Sabía que todo acabaría.
Una voz rompió el silencio. Lo siento mucho, no sabía que te sentías insegura acerca de tu cuerpo. De haber sabido no hubiera hecho nada. ¿Lo siento? Nuestras miradas se encontraron y completé su mentira. Te perdono. Lamentamos hacerle perder su tiempo, oficial. Pensamos que todo estaba claro desde el principio. La oficial soltó un suspiro y dijo: bueno, tengan más cuidado la próxima vez. Creo que terminamos. Regresen a clase. Gracias, dijo de manera gentil. Lo vi y supe que finalmente había hecho lo correcto. No me agradezcas, pero sí perdóname. Y con una mirada de aprobación asintió con la cabeza. Pensarías que después de todo esto yo dejaría de mentir, pero siendo honesta, no puedo pensar en un solo día en los últimos 8 años que no haya mentido. Y realmente creo que desde ese incidente, al menos las mentiras se han hecho más pequeñas, aunque a veces sigo mintiendo de cosas grandes, aunque sé que está mal. No puedo contar cuántas relaciones y noches de sueño he perdido, pero después de todos estos años, al menos me he dado cuenta de una cosa. La razón por la que paso todas esas noches de ansiedad no eran solo por la culpa, sino por la necesidad de acordarme de cada mentira que he dicho. Una mentira es una historia. Si le dices a una persona una historia y a otra una versión diferente, no solo tienes que acordarte de los detalles de cada una, sino de a quién le dijiste cuál historia. Y si la historia es descubierta, tienes que crear una nueva mentira y se vuelve un patrón. A quien quiera que vea esto, tienen razón en no hacerme caso. Soy mentirosa patológicamente. Pero por favor, si puedes tomar algo bueno de mi historia, que sea esto. No mientas. No vale la pena. He aprendido que sin importar a cuánta gente hayas complacido al decir una mentira, al final es eso, una mentira, una historia ficticia. No es más real que las historias que escriben los niños donde los pingüinos hablan. Y cuando te des cuenta de esto, la sensación desaparecerá y solo tendrás la fría y dura verdad. Una verdad que se vuelve más difícil de cargar y ya no se siente como un éxito, sino como un fracaso. Créeme, yo siempre miento.